tenemos preparada para hoy. En la anterior semana, seguramente han escuchado, ustedes amigos también, se han quejado algunos gobernadores que para el próximo año les están bajando el techo presupuestario, incluso se han manejado cifras. El gobierno también ha dado algunas explicaciones, pero lo vamos a aclarar, vamos a profundizar un poco de todo eso. Para eso hemos invitado al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, a don Zenón Mamani, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida a La Razón Radio. Viceministro, ¿cómo está? Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, le saludamos. Muy buenos días, estimado Rubén, Antonio. Un saludo cordial a través de tu programa a toda la población, ¿no? Que nos siguen a través de La Razón, así como de las redes sociales. Muy buenos días. Buen día, viceministro. A ver, cuéntenos cómo es y por qué es que se producen todos estos ajustes ya con miras al presupuesto del próximo año. Bueno, es un proceso que cada año se sigue, ¿no? Que es una actividad recurrente que tenemos como gobierno nacional conjuntamente a las entidades. De hecho, este es un proceso presupuestario. El proceso presupuestario incluye, digamos, varias actividades. En una de esas actividades, justamente en el que el gobierno nacional le comunica a las gobernaciones, municipios, universidades, el techo presupuestario con el que tienen que trabajar el siguiente periodo. Entonces, y ahí una de las fuentes es justamente lo que son ingresos por hidrocarburos, los recursos de coparticipación tributaria, las regalías mineras, que son los importantes recursos para las regiones, ¿no? Y en este caso, de lo que son principalmente de los ingresos por hidrocarburos, ¿no? Que es la que justamente están reclamando y generando una tergiversación. Ellos hablan de un recorte presupuestario. Nosotros descartamos prácticamente esta alusión que algunas autoridades locales han manifestado, porque es totalmente falso. No podríamos hablar de recorte cuando ni siquiera es un presupuesto para el siguiente periodo, ni siquiera se está materializando. Recién el siguiente año lo vamos a poder ver. Por tanto, no podríamos hablar de este supuesto recorte como ellos señalan. Entonces, aquí es bien importante, estimado Rubén, señalar lo siguiente. Los ingresos por hidrocarburos, ¿no? Que provienen de donde no se distribuye lo que es el IDH regalías, depende de dos factores principalmente. Uno es la variación del precio del petróleo a nivel internacional. Entonces, y eso, si digamos el precio del petróleo como el año pasado ha ocurrido, el año 2022, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio antes de eso estaba en el orden de 70, 75. Luego, una vez que estalla la guerra, empieza a subirse por encima de los $100 el barril de petróleo, ¿no? Y eso ha incidido también que los precios de gas, de venta de gas natural tienden a subir y también mayores ingresos para las regiones. Pero también sabemos que los precios del petróleo ahora a la fecha ya están bordeando en el orden de 75 promedio anual desde enero a julio. Eso hace que los precios también puedan tender a reducirse. Luego, el otro factor es la venta de gas natural. Aquí, por ejemplo, es importante saber, hace 2014, por ejemplo, la venta de gas natural a Brasil estaba en el orden de 32, 33 millones de metros cúbicos día y al año pasado estamos hablando de 17, 18 millones de metros cúbicos día. En caso de Argentina, por ejemplo, la venta hace 2014 era en el orden de 15 millones de metros cúbicos día y ahora estamos hablando al 2022 de 10 millones de metros cúbicos día. Y ustedes saben que la empresa de gas al cual exportamos de Argentina ha señalado que a partir del 2024 aparentemente ya no nos comprarían gas natural. Y eso también es una gran oportunidad porque obviamente YPFB está haciendo todas las gestiones para buscar nuevos mercados en Brasil y también es una nueva oportunidad para que nosotros como país ya no solamente estemos viendo exportar gas natural, sino poder industrializar, como ha dicho nuestro hermano presidente Lucho, de que podamos tener una nueva planta, una segunda planta de urea. Ahora bien, en este caso de lo que son ingresos por IDH regalías, yo me permito mostrar, estimados, lo siguiente. Es un cuadro de recaudación de IDH y regalías. Por ejemplo, el año 2016, el presupuesto que hemos estimado para esa gestión era de 10.000 millones, más de 10.000 millones, pero ese año lo que efectivamente recaudamos es de 9.500 millones de bolivianos. El 2017-18
pasa lo contrario, pero al año 2019 estimamos 12.000 millones y recaudamos 10.000 millones. Lo mismo pasa el 2020, 2021. Si se fijan, esto va a depender mucho de la variación del precio del petróleo, así como también de la venta de gas. Pero no ocurre eso en el año 2022, ¿no? En el cual la recaudación por IDH supera a lo presupuestado. Entonces, esto es un elemento muy importante. Puede variar, ¿no? Puede variar la recaudación por estos conceptos, dependiendo de cómo vayamos generando dependiendo de cómo se vaya comportando el precio de petróleo a nivel internacional y los volúmenes de venta que también van a incidir en la recaudación de estos ingresos. Entonces, ahí nosotros le quedamos claro, para nosotros no existe ningún recorte presupuestario, como ellos señalan, porque obviamente recién estamos comenzando, estamos formulando el presupuesto del siguiente año y el siguiente año, 2024, recién se va a materializar. Si podemos volver a ver el cuadrito ese que nos ha mostrado, por favor. Creo que lo presupuestado el último año con lo que están presupuestando este año es casi lo mismo. Exacto, mira, si se fijan es similar a las de periodos pasados, ¿no? En la barra azul, que va a depender siempre, como le digo, ¿no? Va a depender siempre de la variación de los precios del petróleo y también de los volúmenes de venta de gas natural. Entonces, obviamente, nosotros no podemos, tenemos que ser bien prudentes y responsables a la hora de estimar los ingresos, ¿no? Por hidrocarburos y no generar una falsa expectativa hacia la población, ¿no? De que, o hacia las instituciones, de generar y hacer creer, digamos, que van a recaudar más recursos por esos conceptos. Ahora, si recaudamos más el siguiente año de lo que estamos presupuestando, es decir, de estos presupuestos del IDH regalías, con seguridad van a tener más ingresos que se va a distribuir. ¿Por qué razón? La ley marco de autonomías y la ley de hidrocarburos señala que una vez que se recaudan los ingresos, automáticamente se distribuye a las regiones estos recursos. Entonces, eso es un elemento muy fundamental. En ese cuadro que usted está viendo en la pantalla, por ejemplo, las transferencias, y en este caso es para departamento de Santa Cruz, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el 2024, ¿no? Las transferencias por IDH y regalías para el departamento de Santa Cruz van a alcanzar a 1.243 millones, que es incluso mucho más que el año 2020, mucho más que el año 2021 y 2022, en tema de presupuesto. Pero lo que efectivamente se va a recaudar puede variar, como en el cuadro se está mostrando, en el gráfico que se está mostrando en la pantalla. Viceministro, ahora podríamos explicar con universidades y con alcaldías pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, en este caso de los ingresos por hidrocarburos, todos sentimos el efecto, es decir, gobernaciones, municipios, universidades, todos vamos a tener el mismo efecto de que vamos a tener menos recursos que lo que se ha estimado para esta gestión. Y esto va a variar si el siguiente año nosotros hacemos las gestiones con YPF, hacemos un volumen de venta mayor, incluso los precios están por encima, con seguridad va a haber mayor recaudación. Eso va a ser fundamental y eso es en beneficio de las regiones. Ahí no existiría tampoco recorte porque no va a tener ningún efecto. La otra fuente de los recursos, estimado Rubén, son los ingresos tributarios. Esos ingresos tributarios que se distribuyen principalmente a los municipios y las universidades. Aquí me permito mostrar este otro gráfico. Vemos, por ejemplo, estimado Rubén, estos son los ingresos tributarios, ¿no? Los ingresos tributarios que se captan cada año. Por ejemplo, el año 2020, la recaudación total de tributos alcanzaba 34.000 millones y al 2022 a 49.000 millones, superando lo que era el año 2019. En tema de techos, nosotros siempre vamos a ser prudentes, o sea, en tema de la estimación de los ingresos, de 45.000 millones a 50.000 millones para el siguiente periodo, un crecimiento de 11.8% en la recaudación tributaria. Eso significa que también los municipios y las universidades van a percibir más ingresos por concepto de recaudación tributaria. Una recaudación tributaria que depende principalmente del dinamismo de la economía nacional. Es decir, como saben ustedes, si nosotros como gobierno nacional, las instituciones no invierten en la economía,
va a paralizarse la economía como lo que ocurrió el año 2020. Si nosotros como gobierno nacional impulsamos la demanda interna a través del fortalecimiento de las empresas públicas, a través de políticas públicas orientadas al sector privado, como la que se ha hecho con el Crédito Sí Bolivia, con otras políticas, ¿no? Que sobre todo es para fortalecer el tema de la oferta en el país, eso va a permitir ampliar, ¿no? la productividad en el país. El tema de la industrialización con sustitución de importaciones a través de la inversión pública, eso también va a permitir generar mayores fuentes de empleo, mayores fuentes de ingresos. Eso es lo que está ocurriendo en el país. La recaudación tributaria depende del dinamismo de la economía nacional, empujado principalmente por la inversión pública, por todo el contexto con el cual, por la estabilidad económica que tenemos a diferencia de otros países, la tasa de inflación más baja, una balanza comercial positiva que también ha informado nuestro hermano presidente en el aniversario nacional, y también ahí que está disminuyendo, por ejemplo, la tasa de desempleo, ¿no? De lo que teníamos el año 2020 a 4,2 el año 2022. Eso está incidiendo en generar mayores ingresos y que también eso se beneficia a las regiones, en este caso a los municipios y universidades. Es por esa razón, ¿no? Que los municipios y las universidades tienden a incrementarse el presupuesto, ¿no? Por este concepto principalmente. Viceministros, pensando siempre en que este es un presupuesto, que son cifras que por supuesto en el transcurso del tiempo pueden variar, pero ¿de qué montos estaríamos hablando? En Santa Cruz se ha dado una cifra, la gobernación dijo de cuánto dejaría de percibir, otros departamentos también. Por favor, si podemos manejar esas cifras, ya le digo siempre de forma preliminar como presupuesto. Por ejemplo, aquí me permito mostrar un gráfico. Hablando de Santa Cruz, ¿no? Que es la que está generada. Le pasamos también un cuadro a producción. Qué bien, qué bien. Ahí, ¿perdón? Siga, viceministro, lo estamos viendo. Ya. En el tema de las transferencias que se está haciendo al departamento de Santa Cruz, alcanzan a 4.013 millones de bolivianos, que es el presupuesto que se va a distribuir entre gobernación, municipios y la Universidad Gabriel René Moreno, superior, ¿no?, al año 2023, que eran de 3.988 millones de bolivianos. Eso es muy importante, ¿no?, de que el tema de los ingresos que se están utilizando, es el presupuesto que se está estimando, puede variar conforme al dinamismo de la economía nacional, conforme a la variación de los precios de los hidrocarburos, ¿no?, que pueden afectar de manera positiva o negativa, o el tema de lo que es el volumen de venta también, como vemos en el gráfico que se está viendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y vemos también ahí en ese mismo gráfico, estimado Rubén, por ejemplo, en el tema de presupuesto, por ejemplo, solamente hablando de la gobernación de Santa Cruz, que es la que ha generado toda una distorsión, malinterpretando. Por ejemplo, va a recibir, le estamos estimando un techo presupuestario de 929 millones de bolivianos, ¿no? Para el 2024. Pero si vemos su histórico, es decir, en lo que ha recibido entre 2016 al 2022, por ejemplo, el 2016 ha recibido efectivamente, no hablando de presupuesto, 646 millones. Es mucho más de lo que ahora estamos estimando. El 2019, ¿no? El 2020 y 21 es algo similar a lo que hoy día les estamos estimando, excepto el año 2022, que lo que le decía hace rato, cuando los precios del petróleo se han incrementado por encima de los $100, obviamente ha incidido a recaudar más ingresos, pero los precios del petróleo ya han bajado, ya no están por encima de los $100. Hoy, al mes de entre enero a julio de este año, el promedio del precio del petróleo de comportamiento está en el orden de $75 el barril. Por tanto, no es el mismo, es volátil el tema de los precios del petróleo y que también afecta, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No es que existe ese supuesto recorte que ellos mencionan,
en el que aparentemente el gobierno nacional estaría haciendo recorte, cosa que es totalmente falso, como nosotros les estamos demostrando. A ver, viceministro, los cuadritos dicen que el año 2022 la gobernación de Santa Cruz recibió 1.200 millones de bolivianos. Para este año está calculado en 1.057 bolivianos y para el 2024 también está calculado en 929 millones de bolivianos. Esas son las cifras exactas, viceministro. Así es, pero va a variar, como le digo, el año 2022 de 1.200 millones, eso se debe a un efecto precio, que no vamos a volver a ver seguramente, porque todo depende del contexto internacional. El año pasado, por ejemplo, el precio del petróleo estaba en el orden de los 100, por encima de los $100 el barril. Entonces, obviamente, este año no se está comportando de la misma manera. Y el siguiente año, ¿no? Tampoco se va a comportar. Ahora, obviamente, si supera de nuestras previsiones, ¿no? De presupuesto, con seguridad van a recibir más presupuesto, más dinero, más por concepto de transferencia. Es lo que va a pasar, como le he mostrado un anterior cuadro que se estaba viendo en la pantalla. Así es, viceministro. Una última pregunta de mi parte, ministro, luego vamos a darle lugar a Rubén. Bueno, todo esto es lo que está presupuestado, pero no todo se gasta, viceministro. Entiendo de que hay dinero, hay recursos que las gobernaciones tienen como ahí guardadito o de repente no tienen proyectos donde efectivizar estos recursos. ¿Qué cantidad de recursos, de dinero tienen las gobernaciones guardado y en particular Santa Cruz, si podemos dar el dato? Bueno, en tema de lo que son como saldos en banco, pues solamente hablando de la gobernación, solo del departamento de Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando de tengo un gráfico. Estamos solamente hablando de Santa Cruz, que también ocurre en el resto de las regiones. Vemos, por ejemplo, que Santa Cruz tiene 1.626 millones de bolivianos en banco, es decir, dinero que todavía no ha sido utilizado en programas y proyectos, de los cuales 439 millones corresponden a Santa Cruz, al gobierno municipal de Santa Cruz de 535, al resto de los municipios de 521, y a la Gabriel René Moreno de 113 millones, que hacen un total de 1.626 millones de bolivianos. Si se fijan, es mucho más grande, o sea, es más dinero de lo que tenían al finalizar la gestión, el periodo de los anteriores años. Hablando del 2016, el año más fuerte, 2018, que tenía 1.300, pero en ningún año ha tenido como actualmente hacen. Por eso nosotros le decimos a las autoridades departamentales, principalmente, como se está viendo en la pantalla, a las autoridades departamentales, que puedan ejecutar estos recursos que tienen en bancos, ¿no? Que eso y se pueda materializar, ¿no? En ejecución de obras, proyectos y actividades en beneficio de la población cruceña. ¿Cuál es la explicación? Hablando de Santa Cruz. Y ¿Cuál es la ocurre explicación? en el resto de los municipios, gobernaciones y universidades, que en promedio están oscilando más de 8.000 millones de bolivianos en banco. 8.000 millones. ¿Cuál es la explicación, viceministro? ¿Por qué no se ejecutan estos recursos si todo el tiempo nos andamos quejando de que no hay obras, de que no hay proyectos, en fin? ¿Cuál es la explicación? Bueno, eso habría que consultar a las autoridades departamentales, autoridades municipales, ¿no? Porque obviamente eso es una competencia, es una atribución. Nosotros como gobierno nacional cumplimos en tema de las transferencias, ¿no? De los recursos conforme a la normativa. Por ejemplo, en la recaudación de tributos que se coparticipa a los municipios y universidades, dinero que se recauda en el día, en la noche automáticamente a través del sistema financiero, Banco Central y el Servicio de Impuestos, se distribuye conforme a los porcentajes de distribución ya establecidos por norma a todos los beneficiarios. En caso de lo que son hidrocarburos, una vez que paga YPF finales de cada mes, ¿no? YPF paga al Banco Central y automáticamente se distribuye a todos los beneficiarios por concepto de IDH. Lo mismo pasa por tema de las regalías y lo mismo pasa por tema de las regalías mineras. Por tanto, ahí no existe tampoco una intervención, si ustedes quieren, una intervención humana de ninguna naturaleza, porque obviamente esto se opera a través del sistema financiero. Dinero que no se ha utilizado, obviamente queda en sus cuentas bancarias de las entidades,
Y estos son recursos que nosotros no podemos explicar, más bien habría que consultar a las gobernaciones, a autoridades, para que puedan explicar de por qué no estarían siendo utilizados recursos. Viceministro, entendemos que los datos que nos cuenta usted son los reales y no nos explicamos por qué la gobernación de Santa Cruz en especial, que ha echado grito al cielo con la reducción aparente de su presupuesto, no hay forma, más allá de las normas, ¿cierto? No hay forma de mensualmente señalar a los gobiernos subnacionales de que su presupuesto el próximo año va a ser tal, porque seguramente tal vez falta comunicación, entendemos nosotros, pero habiendo normas, la gobernación de Santa Cruz no tendría por qué haber, como usted dice, mal informado a la población, tergiversando los datos, tergiversando la información, viceministro, por un lado. Por otro, ¿a cuánto acá alcanza la ejecución presupuestaria y la ejecución de inversión de Santa Cruz y el resto del país a estas alturas del año? Bueno, en relación a la primera consulta, ¿no? Está claro de que algunas autoridades, por ejemplo, en caso de Santa Cruz, están queriendo utilizar de manera política, ¿no? Argumentando o con falsos criterios, como el caso del supuesto recorte, haciendo creer que la gobernación tendría menos recursos, cuando en realidad tiene a la fecha más recursos que están en bancos y que podrían ser utilizados. Además que ellos saben, ¿no? Ellos saben y todas las entidades saben que estos ingresos por hidrocarburos no es que digamos cada año tiene que crecer, ¿no? Esto es volátil también, que va a depender del precio del petróleo, ¿no? Y que va a depender de la demanda de gas natural, ¿no? De parte de Brasil y Argentina, y en función a eso también se va a comportar la recaudación de estos ingresos. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? En relación a la ejecución de la inversión de los recursos, yo siempre soy responsable en esta parte, hay que derivar la consulta a las autoridades, ¿no? Porque ellos son los que ahorita tienen la ejecución en mano. Yo podría decirle una cifra que tal vez no le podría, que podría estar ya tal vez desactualizada, pero sin embargo, también en tema de inversión pública hay entidades, por ejemplo, como del nivel central, como es el caso del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, a quienes les reportan de manera mensual de la ejecución de sus recursos y obviamente corresponde tal vez, ahí corresponde que a estas instituciones sean informadas de manera clara. Por supuesto, viceministro, más de 8.000 millones de bolivianos que tienen los gobiernos subnacionales que están ahí bien guardaditos, por supuesto que nos llama la atención y les vamos a trasladar la pregunta. A usted, viceministro, muchas gracias por la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, gracias por las explicaciones, por los datos. Será hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos los agradecidos, estimado Rubén, estimado Antonio, por la entrevista. Y es muy importante que nosotros le informemos a la población sobre estos datos a efecto de que no se dejen llevar por ciertas especulaciones o que generen, digamos, una tergiversación de la información hacia la población. Gracias, viceministro. Hasta luego. Que tenga buen día. Antonio, ¿tú crees